Bienvenido al Cuadre. Agradecido a todos por el apoyo. Ciertamente ha sido una jornada que me ha servido de mucho para poder discutir temas que tal vez en la televisión y en la radio pues no nos da el tiempo a discutir con profundidad. Y hablando de temas importantes, ¿será posible implementar una reforma contributiva que baje las tasas a los individuos en Puerto Rico? ¿Será posible que podamos tener un sistema contributivo más equitativo? Ciertamente les tengo que decir que fue una de mis heridas de guerra como secretario de Hacienda. Enfrenté serios retos para de alguna manera darle a la gente o poner en condiciones a los gobernadores de poder darle reducciones en tasas contributivas a los individuos en Puerto Rico. En mi época en Hacienda, particularmente como secretario auxiliar de rentas internas, recuerdo unas modestas reducciones en tasas contributivas a los individuos, cerca de un 5% de descuento en su contribución sobre ingresos de individuos, la reducción del IVA en alimentos preparados y tal vez uno que otro detalle que se le pudo honrar a los contribuyentes. Pero en medio de ese proceso de quiebra y de otras prioridades programáticas que tienen los cuerpos políticos y de restricciones también que yo creo que a mi juicio la Junta de Supervisión Fiscal implementó, ciertamente se hizo muy difícil el poder lograr reducciones en tasas contributivas que tanto ustedes merecen. La última batalla de reforma contributiva, antes de la que va a estar dando la gobernadora de Puerto Rico y el secretario de Hacienda actual, se dio bajo el mandato de Pedro Pierluisi, una reforma contributiva que en aquel momento nosotros estimábamos que costaba $500 millones en un cómputo estático donde solo se evalúan las reducciones en la carga contributiva sin tomar en consideración el efecto positivo de esas reducciones. Si uno tomaba ese efecto positivo, había un estudio económico que señalaba que en vez de $500 millones, solo se perdían 200 y pico de millones. En un mundo donde los superávits superaban los más de $1,000 millones. Así que en términos financieros era implementable una reducción en la carga contributiva. Ese proyecto se produjo luego de conversaciones en un comité, que yo les tengo que decir, yo no soy muy fanático de los comités, respeto y distingo muchísimo a los miembros del Comité de Reforma Contributiva bajo el mandato de Pierluisi. Ciertamente creo que los comités en el mundo de hoy pues no necesariamente el mecanismo más eficiente para poder ejecutar. Y a mí me tomó mucho tiempo, a mí, a mi equipo de trabajo, el poder obtener la retroalimentación, poder lograr acuerdos, poder determinar en qué cosas íbamos a desacordar, los miembros del sector privado que formaban ese comité y los miembros del sector público. Y creo que es un ejercicio que, si bien es cierto que se debe dar, constituirlo con la rigidez de un comité, ciertamente le quita más de lo que añade. A pesar de eso, la gobernadora de Puerto Rico, ¿qué hizo? Pues lo mismo que Pierluisi, un comité de reforma contributiva. No se ha hablado mucho, no ha habido un informe escrito de parte de este comité distinto a lo que se vio bajo el mandato de Pierluisi, pero todo luce que van por un mismo camino, tratar de prometer reducciones en carga contributiva, y todo luce que se van a ver en un paradigma similar al que yo viví como secretario de Hacienda en el 2023 y ya saliendo del 2024. La Junta en aquel momento argumentaba que el costo real de la reforma o de los cambios que había planteado el gobernador Pierluisi eran 750 millones. Y si multiplicas eso por 5 años, te eleva a más de $3,000 millones en impacto sobre esos ingresos de manera acumulada. Ahí la Junta pues se despachó con la cuchara grande, diciéndole irresponsable al gobernador Pierluisi. Si me preguntan a mí, al sol de hoy, yo creo que esa reforma hubiese podido ser implementada si la Junta no hubiese sido sello de goma de los políticos de Puerto Rico, ayudándolos a seguir trepando el gasto público, como lo hemos visto durante el año 2024 y 2025, a los niveles que estamos viendo hoy, para después estar enviando cartitas diciendo que los políticos son bien irresponsables. Pero ese es el juego de la Junta. También otra pantomima de administración pública diciéndose que hacen sin lograr grandes cambios de reforma y
y siendo parte de todo este teatro que en muchas instancias vemos en el manejo de las finanzas públicas. ¿Cuál es el marco fiscal de Puerto Rico? Pues se plasma en el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico. Ahí te habla de cambio en leyes contributivas. Te dice la Junta que reformas contributivas deben ser subsidiadas por otros recaudos. Así que si hay disminución de recaudo en corporaciones, por dar un ejemplo, pues básicamente te obligan a trepar el IVU para compensar una cosa con otra. Y lograr lo que ellos le llaman revenue neutrality o neutralidad a nivel de recaudos. Esto luce que es una medida responsable. Pero esa no es la única manera de ser fiscalmente responsable. En teoría, tú pudieses reducir el gasto público y reducir las tasas contributivas en la misma cantidad fiscal. Y eso va a ser igual de neutral, porque más 1 menos 1 es 0. Pero la Junta no ve eso. Y yo pienso que ha sido el principal error de los compañeros de la Junta el ser tan restrictivos en esa línea de cambios contributivos. Yo creo que la mejor manera de obligar al gobierno de Puerto Rico a ser eficiente es mandándolo a recaudar menos, para que no se puedan gastar lo que le da. Recuerdo tener conversaciones con políticos, yo creo que he dicho este cuento en otras instancias, donde se hablaban tal vez de exceso de recaudo y se sentaban a describir cómo se lo gastarían, haciéndome concluir que yo podía ir a la calle, buscar 20,000 millones de pesos y como quiera se lo iban a gastar de una. Así es como se siente un secretario de Hacienda cuando escucha a los políticos de Puerto Rico. En una total desconexión de lo que es la prudencia en la utilización de los recursos del Estado. Yo no digo que perfecta, siempre van a haber issues. Siempre va a haber una contratación con la que uno esté de acuerdo o en desacuerdo. Siempre va a tener un empleado que tal vez debía haber sido más productivo, que debía haber sido más competente. Esas cosas siempre van a ocurrir. O un contratista de igual manera. Pero el espíritu y la rectitud de intención debe ser lo que gobierne. Ese espíritu de querer hacer las cosas mejor y más eficientes, aunque sean imperfectas. Lo importante es aprender de esas lecciones y seguir mejorando, lo que es ese mejoramiento continuo. Pero sí, como secretario de Hacienda, tú miras a los cuerpos políticos, vas a esas comisiones, te sientas, los escuchas y francamente pierdes mucha fe. Te sientas en la Asamblea Legislativa a declarar y mientras vas escuchando las preguntas de los legisladores, te cuestionas si vivimos en la misma isla. Porque el manejo financiero en Puerto Rico, francamente, es una de nuestras grandes debilidades. Algo que todavía luego de una quiebra no logramos comprender. Y por eso vemos una inercia hacia la nada. Porque aquí todo es prioridad en Puerto Rico. Y cuando todo es prioridad, adivinen qué, nada es prioridad. Así que viendo las determinaciones de la Junta sobre la neutralidad en recaudos, evidentemente crea una restricción y la Junta se ha tomado esa facultad muy en serio, ha impedido que ciertos cambios contributivos pues se materialicen, al punto tal que amenazaron al gobernador Pierluisi de llevarlo al Tribunal Federal si convertía en ley el proyecto de reducciones en tasas contributivas según había sido aprobado tanto por Cámara y Senado en el cuatrienio pasado. ¿Y qué acuerdo pudo llegar el gobernador Pierluisi? Bueno, pues vamos a darle un incentivo reintegrable por lo menos por un año. Y ese fue ese famoso incentivo reintegrable que se había proyectado que podía servir por más de un año. Pero cuando la gobernadora llegó, lo rechazó de plano. Probablemente ella pensó que era una porquería, pero lo que tuvimos este año fiscal pues no fue ni esa porquería que tal vez ella pensó que era, y que a cambio hemos recibido absolutamente nada. La clase media en Puerto Rico no recibió su incentivo reintegrable. Por más porquería pudiese sonar esos 200 millones. Y vamos camino probablemente a una ruta bien similar a la que enfrentó Pedro Pierluisi durante el cuatrienio pasado, si la Junta sigue anclada en su posición, a mi juicio, algo arbitraria. Mucho se ha hablado del plan de ajuste de la deuda y de cómo ese plan de ajuste de la deuda, confirmado por la jueza Swain, pues
impide el que se pueda tener reducciones en la carga contributiva. Yo no coincido con esa tesis. El plan de ajuste no es un impedimento a que los cuerpos políticos en Puerto Rico puedan revisitar su andamiaje impositivo. Pero la verdad es que la discusión de una reforma contributiva debe venir acompañada de una conversación sumamente incómoda para los políticos en Puerto Rico, que consiste en qué programas de gobierno que no van en el mejor interés público se deben cerrar y cancelar. Y eso acarrea, pues, en muchas instancias, sí, cancelación de contratos y sí, probablemente despido de empleados públicos, que no necesariamente están produciendo lo que se anticipaba cuando se crearon esos programas de gobierno. Pero es una conversación que ellos jamás van a tener, porque no hay apetito de eso. ¿O ustedes se creen que yo jamás recomendé que hubiera una reducción en el gasto público en la misma manera que estábamos promoviendo reducción de ingresos para poder llevar a un debate y que la Junta se tuviera que ver mucho más arbitrario en la consecución de impedir que se implementen reducciones en cargas contributivas? ¿Ustedes se creen que yo no recomendé eso? Pero un secretario de Hacienda no gobierna. Gobiernan los políticos. Los secretarios de Hacienda recomiendan. El secretario de Hacienda recomienda, mira, hay que reducir la carga contributiva, pero también el gasto público se debe reducir. Tal vez emitir unas cuantas órdenes ejecutivas reduciendo el gasto público de alguna manera puedan ayudar a aprobarle a la Junta que se puede reducir la carga contributiva sin tener que aumentar impuestos en otro renglón. Porque al final del día, ¿cuál es el efecto? ¿Qué reforma abarcadora podemos tener si lo que bajas por un lado tienes que subirlo por el otro? Pero esa es la pantomima de la Junta. La Junta le llama a eso reforma. En su lenguaje, reforma holística. Cuando tú ves a políticos utilizando la palabra holístico, es que quieren llevar el debate a un nivel de sofisticación tan y tan grande que nunca se acuerde de algo. Y el enemigo de lo bueno es lo perfecto, porque lo perfecto no existe. Entonces se trata de buscar esta perfección y en ese debate se pierden años y años y años. Llevamos más de 11 años sin una reducción real en la carga contributiva, particularmente a nivel de individuos. Quiero que ahora se den la oportunidad de tomar sus refrigerios, porque vamos a discutir un poco qué pueden ser los retos que vaya a enfrentar la señora gobernadora en la implementación de una reforma contributiva, ver las manifestaciones que hizo también el presidente del Senado, donde apercibe a la señora gobernadora que no, al parecer él no quiere perder el tiempo pasando legislación que la Junta no va a aprobar, porque iría en consistencia del plan fiscal. Así que venimos a una pausa y regresamos en breve. Bienvenido al cuadro, este es su segundo segmento. Estábamos hablando de las reformas holísticas. Cuando usted escucha la palabra holístico, usted mira, óyale, usted sabe que nada va a ocurrir.
Cada vez que un político diga o la Junta diga holístico, ya usted sabe, eso es, mira, la gavetita, ¡fuap! Metemos el tema y para afuera. Eso es lo que significa holístico. Que sea tan y tan comprensivo, que sea tan y tan perfecto, que nadie pueda llegar a un acuerdo e implementarlo. Eso es lo que significa holístico, es lo que aprendí en gobierno. Cada vez que la Junta me utilizaba la palabra holístico, ya yo sabía, era una manera muy sofisticada de decir, vamos a hacer un comino de lo que tú estás tratando de plantear que se haga. Hablando de impedimentos, muchos han hablado del impedimento del plan de ajuste. Yo lo veo distinto. El plan de ajuste es lo que viabiliza que el gobierno de Puerto Rico pueda reformar su sistema impositivo. Contrario a lo que tal vez puede escuchar en otros debates, nada en el plan de ajuste impide la capacidad que tiene el Estado de poder reformar su sistema impositivo. Todo lo contrario, le da una certeza de cuáles van a ser esas obligaciones e incluso entra en unos aspectos de que solo se pagará cierto grado de deuda adicional o va a haber un repago de cierto volumen adicional si se cumplen ciertos indicadores a nivel de los recaudos, particularmente el IVU, que son los famosos CBI. Pero no significa que el gobierno de tiempo en tiempo no pueda revisitar. Lo que sí es que deben haber los sobrantes que se proyectaban en el plan fiscal que formó parte del plan de ajuste que estaba aprobado y certificado a la fecha del plan de ajuste del gobierno. Y tú puedes tener sobrantes aumentando los ingresos o reduciendo los gastos. O puedes mantener el mismo sobrante reduciendo ingresos y reduciendo gastos en la misma proporción. Por eso pues, me parece ahí un poquito de desinformación. Utilizar la cifra de que la mitad del IVU se va al pago de la deuda, a mi juicio tampoco me parece que es la cifra adecuada para decir eso. El plan de ajuste tiene varios defectos, no era perfecto, evidentemente no es un plan de ajuste perfecto, pero mucho mejor que la clavada que iban a tomar los puertorriqueños de tener que pagar el servicio de la deuda totalmente inalterado, tal cual como nos disponíamos si no se aprobaba un plan de ajuste de la deuda. Así que aquellos detractores del plan de ajuste, pues también deberían hablar de las consecuencias de no aprobarse ese plan de ajuste. Sí se requiere un presupuesto balanceado. Sí se requiere, un plan de ajuste requiere un compromiso de pago a largo plazo y que ciertamente tiene ciertas protecciones legales a varios convenios, claramente. No podemos entrar a un plan de ajuste para salir de la quiebra más grande en la Nación Norteamericana de Mercados Municipales y pretender incumplir y no acordar unas cosas con los acreedores. Eso es un mundo esotérico. ¿Qué cosas pudiesen estar enfrentando el equipo financiero de la gobernadora? Veo a la gobernadora y al equipo cercano hablando de 500 millones. Pudiera sospechar, y este es el mundo de especulación, ya yo no estoy en el Departamento de Hacienda, pero sí los ingresos superan los gastos por cerca de 500 millones de dólares. Por lo menos eso fue lo que ocurrió para el año fiscal pasado. Luego de unos años se emitirán los estados financieros auditados y se determinará cuál fue la cantidad de superávit del Fondo General, pero todo luce que al menos se superaron por 500 millones de dólares. Si estamos hablando de esos 500 millones de dólares, los políticos de Puerto Rico se piensan fumar sin hacer ninguna reforma en el gasto público ya el pequeño sobrante, que alguna vez fueron 3,000 millones de pesos, 3.2 billones de pesos, como muestran los estados financieros, se lo pretenden fumar de una. Porque pretenden tener una reducción en la carga contributiva sin tomar las decisiones incómodas que tienen que tomar sobre el gasto público. Y espero que esa sea la lección para todos nosotros hoy en este episodio. Que el sistema impositivo de Puerto Rico, la conversación de reforma contributiva, tiene que venir acompañada de una reforma en cómo los políticos se gastan el dinero y asignan el dinero al Fondo General. Decir que vamos a ser más eficientes no es suficiente si no se toman las medidas adecuadas. Y típicamente, no hay que ser un mago de las finanzas, típicamente tú puedes obtener ahorros reales en las partidas de gasto significativas. Si te gastas 3 pesos en imprimir papeles,
en tu organización porque ya estás totalmente paperless o ya usas todo de manera digital, pues tu estrategia para revertir el menoscabo financiero que puedas tener no puede ser eliminar el papel, porque eso solo te va a dejar 3 pesos de ahorro. Por ejemplo, cortarle los celulares a los jefes de agencia, cuando lo cortaron, pues ciertamente pues dio una ínfima ahorro al gobierno central, porque pues, digamos que a 100 pesos mensuales por 130 jefes de agencia, pues multiplique. ¿Usted cree que se puede pagar 70,000 millones de deuda con ese recorte? ¿Verdad que no? ¿Verdad que tendrían que haber recortes en las partidas significativas? Y yo reconozco que todo peso cuenta, pero cuentan en misma proporción. No puede ser que por un lado prometa unas cosas y solo esté dispuesto a cortar una ínfima parte de otras cosas y pretender estar balanceado. Hay algo ahí que no cuadra. Y no hay que ser Alexander Hamilton, ni secretario del Tesoro Federal, ni presidente de la Reserva para entender esos conceptos. Pero es muy lamentable que el debate político se quede tan esotérico, tan holístico en ese proceso. ¿Qué estamos viendo de los recaudos? El desempeño. Se superaron por 272 millones de dólares. Ojo que ahí se compara con el año anterior, año donde hubo el incentivo reintegrable. Naturalmente eso te redujo los ingresos. Así que no estás comparando necesariamente chinas con chinas. En el último año del gobernador Pierluisi, pues, hubo una reducción en la carga contributiva en un segmento de la población a través de ese incentivo reintegrable, que fue lo mejor que pudo acordar el señor gobernador, reconociendo que la Junta iba a fulminar en el Tribunal Federal en la aprobación de una reforma contributiva. Y si son consistentes, todo luce que van a fulminar esta otra también, una vez se presente. ¿Qué cosas me ocupan un poquito? Que ya los recaudos no se ven tan por encima al año anterior. El primer trimestre, pues, ya nos vemos un poquito por debajo. Y eso no significa un caos, pero ¿realmente tendremos esos 500 millones de sobrantes? Cuando yo estuve en el Departamento de Hacienda, los superávit eran billonarios. Los superávit eran billonarios. Y los políticos, en su sabiduría, ya han seguido trepando el gasto en común acuerdo con la Junta, que cada vez hace más y más difícil el poder prometerle a ustedes reducciones en la carga contributiva. Y hasta que no haya esa apertura de la Junta de poder autorizar una reducción en el gasto público para subsidiar reducciones en tasas contributivas y una reducción en el gasto público incluyendo el presupuesto que ellos consumen en contratistas y empleados en la misma Junta, aunque no va a subsidiar una parte significativa de reducciones en tasas, ciertamente es un buen mensaje al pueblo de Puerto Rico. La verdad es que si no hay esa apertura, muchas de estas cosas se van a convertir en sal y agua, porque los políticos tampoco van a querer pasar una medida contributiva donde ayuden a algunos y se claven a otros. Ellos quisieran que todo el mundo gane, que nadie pague contribuciones, que haya la mejor seguridad del mundo, que haya la mejor educación del mundo, que haya el mejor sistema de salud del mundo y que a nadie le cueste nada. Eso es lo que desearían. Eso se llama populismo. Y por visiones de esa naturaleza es que estamos viviendo en Puerto Rico, que hoy estamos viviendo, saliendo de la quiebra más grande de mercados municipales en la historia de los Estados Unidos de América. Yo a veces veo a los políticos prometiendo cosas y se nota que ellos no fueron los que se sentaron con los bonistas a coger la zafra de insultos que muchos funcionarios, miembros del equipo financiero del gobierno de Puerto Rico se tuvieron que bancar completamente cuando los bonistas básicamente les decían pillo en la cara por malgastar, porque el gobierno malgastara billones de dólares en un reclutamiento desmedido, básicamente refrendado por el proceso legislativo de Puerto Rico y la politiquería a nivel de la rama ejecutiva. Se nota que no fueron ellos los que tenían que dar cara. Por eso los ves prometiendo por ir para abajo como unos locos. ¿Cómo tú le puedes responder a un bonista que básicamente te está diciendo pillo y tú estás impulsando un recorte? Pues te toca
te toca básicamente asumirla en la mejor defensa de los intereses de los puertorriqueños para tratar de pagar lo menos posible dentro del contexto que estamos viviendo. Pero hay un punto un tanto válido en los reclamos de los acreedores. Si bien es cierto que asumieron el riesgo de prestar, la verdad es que prestaron. Y del otro lado se lo malgastaron. Y esas lecciones las debemos aprender. Ya vemos que el plan de ajuste no es un impedimento. Pueden leerlo. Decenas de páginas para consumo, pero yo no lo veo como una restricción. La restricción aquí verdaderamente es la visión de la Junta, que equivocadamente no utilizan el andamiaje contributivo para forzar al gobierno de Puerto Rico a tener que ser eficiente. Porque tal vez sería políticamente viable una reducción en el gasto público y que esas personas que se ven afectadas en el gasto público sean compensadas políticamente por las bondades de reducir el IVU o reducir la contribución sobre ingresos al resto de las personas que no se ven afectadas por los cortes en el presupuesto de Puerto Rico. Pero ellos no lo vieron de esa manera. Y por eso hoy tengo varias heridas de guerra en mi tiempo en el Departamento de Hacienda, porque el mensaje, a pesar de que se trató de llevar, no caló profundamente. Y sí, eso me llevó a irme al espacio privado, a básicamente integrarme en otra trinchera y tratar de crear conciencia directamente con los jefes de Puerto Rico, que son ustedes, el pueblo. El jefe de los políticos en Puerto Rico son ustedes. Y ahora mi llamamiento a crear un poco de conciencia sobre ustedes, de las cosas como las vi, y que ustedes puedan tener o ser un poco más rigurosos a la hora de evaluar el rendimiento de los líderes de la política puertorriqueña y esos funcionarios que toman decisiones. Se pretende reducir la carga contributiva. Todo luce que con lo que sobra de los ingresos versus los gastos, sin tomar el gasto público como punta de lanza para subsidiar reducciones en la carga contributiva, para mantener a un puñado de personas que no se ven afectadas con los cortes que se tienen que hacer en el gobierno de Puerto Rico. Se pretenden clavar al resto de la población puertorriqueña a través del IVU más caro en toda la nación norteamericana y a través de un sistema impositivo que ya vimos es uno de los más caros en toda la nación americana, y que si se sumara la responsabilidad contributiva a nivel estatal y federal en los estados y se compara con la de Puerto Rico estaría por encima de más de la mitad de los estados de la nación americana, a pesar que recibimos una fracción de la calidad de servicios que nuestros compañeros ciudadanos americanos reciben de los estados allá en los Estados Unidos continentales. Y eso es lamentable. Y esa es la conversación que deberíamos tener. Porque en todo el estribillo que hemos visto de legisladores que envían medidas descuadradas diciendo que no van a evaluar una reforma contributiva descuadrada, de esos planteamientos tal vez algo inconsistentes, de una principal ejecutivo que no va a reducir el gasto del gobierno central, pero habla de una reforma contributiva, y de una junta de supervisión fiscal que permite que los cuerpos políticos trepen el gasto público a niveles nunca antes vistos, para luego decir que la única manera que los puertorriqueños pueden tener ahorros en la carga contributiva actual es que se los claven en otra carga contributiva subsiguiente. Y ahí es donde estamos viendo la pantomima de algo que evidentemente no cuadra. Y para eso este cuadre. Si les gustó este episodio, dale like, oprime la campanita, déjanos tus comentarios, suscríbete al canal de Jugando Pelota Dura y nos vemos en la próxima. Jugando Pelota Dura crece cada vez más en el mundo digital y ahora transmitiremos nuestro programa 100% por YouTube. Un canal lleno de contenido educativo, informativo, de entretenimiento y más está hecho para ti. Suscríbase al canal, activa la campana y únete a las miles de personas que diariamente ya sintonizan Jugando Pelota Dura por YouTube.